2, 1, 2, 3, 4. No, hay 4 tipos. Ah, sí, esa es representación de un tipo de articulación. ¿Cómo se llamaría esa articulación que une el cartílago, costilla, cartílago con el esternón? Controesternal, sí, porque une el cartílago con el esternón, pero también está la costilla. Entonces sería esterno-controcostal, pero eso se resume más fácil como esternocostal. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 7 articulaciones esternocostales lado y lado. ¿Ya? Lado derecho y lado izquierdo. Y esas articulaciones están representadas en los moraditos, que sería, a fin de cuentas, serían esas que vamos a tener ahí. ¿Ya? Esas serían las esternocostales. ¿Qué tipo de articulaciones son? ¿Móviles o no móviles? No móviles. Tienen que moverse, o si no... O sea, en las personas que tienen un tórax, como decía delante del señor P, Mr. P, ¿ese es el señor P? ¿La vio? Sí. No, Mr. P. O sea, son las que enterran circular. Serían una persona que tiene restringida su movilidad del tórax, por lo tanto, no sería... ¿Sí se da lo mismo? Creo que sí. ¿Ya? Como una persona con enfisema o como una persona con rigidez torácica, ¿ya? Por lo tanto, son móviles, a excepción de la primera. La primera articulación esternocostal entre la primera costilla y el esternón, cartílago y esternón, es una articulación de tipo inmóvil y por lo tanto de tipo cartilaginosa primaria o sin condrosis, ¿ya? Pero de ahí todas las otras son articulaciones sinoviales de tipo plano. Tienen un pequeño grado de movilidad, ¿ya? De la segunda a la séptima costilla. Y esas serían las articulaciones esternocostales. ¿Cómo se estabilizan o cómo se mantienen esas articulaciones? Su función a través de 2 ligamentos en este caso. Un ligamento pequeñito que va a ser ahí. Ahí. Un pequeño ligamento que va a unir esta superficie intraarticular, o sea, dentro de la cápsula articular y de la cápsula sinovial va a aparecer un pequeño ligamento que una cartílago con esternón, un ligamento intraarticular, ¿ya? Y otro ligamento intraarticular. No, tan cortito, una raíz, tiene fibra. Ya, ahí, dentro de la cápsula. Y por fuera de ello ya la cápsula se va a engrosar y va a formar un ligamento tanto por adelante y por atrás, que son los que tenemos ahí en morado. Extraarticular, los ligamentos radiados esternocostales. Por anterior y por posterior, principalmente por anterior. Profe, ¿eso también con los años se osifica? Pueden ir perdiendo lamentablemente, como todas las articulaciones. Si usted no las mueve, se van osificando o van formando un hueso o perdiendo también elasticidad. ¿Y eso es revertible? Sí, cuando todavía ha perdido longitud, sí. Cuando ya tenemos una osificación ahí, ya la cosa se pone a poner más conflictiva o puede literalmente no. Y tiene el otro nombre es Artrosis. columna vertebral. Es ya un proceso avanzado de artrosis. Gracias. Bien, y esas serían las articulaciones esternocostales. ¿Bien? Intraarticular. Ligamento intraarticular. ¿Ya? De ahí, ¿alguna otra articulación que se vea? ¿Cuál? ¿Hay una unión entre un cartílago y una costilla? Sí. ¿Cómo se llamará? Condrocostal. ¿Ya? Unión cartílago-costilla que es móvil. En este caso no es móvil. ¿Ya? En este caso se vale netamente de la deformación que pueda tener ese cartílago con su respectiva costilla. ¿Ya? Y por lo tanto es una articulación de tipo sin condrosis, nuevamente cartilaginosa. Se continúa el periósteo con el pericondrio. ¿Alguna más? Que se vea por ahí. Manubrio con clavícula. Faltaba eso. Coloquemos unas clavículas, por si acaso. Es más de miembro superior que conecta todo este esqueleto apendicular con el axial, pero si bien nosotros veíamos el análisis de cómo nos contribuía a la función del miembro superior, también puede ser en el sentido inverso, donde nos vamos a valer de
un conjunto de musculatura del miembro superior o descrita como miembro superior y del dorso para favorecer o también que nos puede limitar la función respiratoria. ¿Ya? No sé si alguna vez han visto a alguien que esté con disnea o que esté literalmente ya con emergencia respiratoria. ¿Se ha visto? Aparecen los músculos de todos lados trabajando. ¿Ya? O el toser. El toser es la transformación de un fenómeno que debería ser netamente pasivo por el recoil, o sea, por el retroceso elástico de la estructura. Cuando nosotros tosemos mucho, después me duele la espalda, me duele el cuello. Es netamente por el uso de musculatura que no estábamos acostumbrados a utilizar, ni en la forma, ni tampoco en la intensidad. ¿Ya? Entonces, aparecen igual esas clavículas. Ya lo que sería con el manubrio y el esternón, la articulación externo-clavicular. Para recordarla, ¿de qué tipo es? Celar, ¿cierto? O es silla de montar y que se condice o se anexa también a través de un ligamento con la primera articulación externo-costal, ¿ya? Y que esa también es de tipo sincóndrico. Entonces, más estabilizada que esa primera. Bien, ¿alguna otra articulación del manubrio hacia abajo? Manubrio con el cuerpo. Manubrio con el cuerpo o articulación manubrio external. ¿Se mueve? No. No. ¿De qué tipo será entonces? No se mueve. No se mueve. No se mueve. ¿Ya? De tipo cartilaginosa, pero en este caso secundaria. Vemos la presencia de un disco y por lo tanto es una articulación, miren, ahí, de tipo síntesis. Pero no se mueve. ¿Ya? Y recuerden, eso mismo marcaría ese famoso ángulo external. De ahí hacia abajo, ¿alguna otra más? El cuerpo con el proceso sifoide, la articulación sifoesternal, y esa se mueve de nuevo. No. Por lo tanto, también una articulación, en este caso sí, cartilaginosa primaria sin condrosis. ¿Ya? Entonces, zoom out, por favor. Sínfisis, sin condrosis, plana, sin condrosis. La secundaria tiene la característica de un fibrocartílago. La primaria solo es cartílago continuo. Y por lo tanto se van a llamar intercondrales o intercartilaginosas. ¿Ya? Que vamos a tener en el caso de la sexta con la séptima, de la séptima con la octava, de la octava con la novena y de la novena con la décima. De la sexta a la novena van a ser articulaciones móviles de tipo sinovial plana versus la última, novena y décima, que rompe el estigma y va a ser una articulación de tipo fibrosa. ¿Bien? Netamente. Ahora sí nos vamos al último golpecito atrás. Ahora sí nos vamos a posterior. ¿Cuántas articulaciones vamos a encontrar entre una costilla y vértebras? ¿O entre dos vértebras, un disco y una costilla? Dos, ¿cierto? Vamos a encontrar esa articulación que queda demarcada ahí por la cabeza, por la porción verde de la costilla, con dos cuerpos vertebrales y un disco intervertebral en medio. O es igual a ¿6? ¿Cómo se llama la articulación entre dos vértebras, un disco y la cabeza costal? Costilla vértebra, vértebro costal o costo vértebra. ¿Ya? Suena más normal, costo vértebra. ¿Se lo recuerda? Bien, específicamente en qué partes. Pero ¿por qué lo escucho? No. ¿Qué dijeron? ¿Por qué? Ah, mi amarilla. ¿Me habían mirado? Mi amarilla. ¿Qué dicen? Judas. Pueden ponerse de acuerdo en la mesa. ¿Quién? Bien. Por favor. Tiene que ser al médico que nos vea. Sí. No, pero seguido, por favor. Eso era con ánimo, ¿verdad? Muchas gracias. Pero no lo grabes, Muchas gracias.
tenemos ahí? Espérate que se ve el video cuando Todo leo, eso me río. entonces sería la superficie Así no me articular que va a formar la columna para recibir la cabeza de una costilla, ¿ya? Una hemifosita superior de la vértebra que corresponde, ¿ya? Porque recuerden que tenemos dos hemifositas, una superior y una inferior, y la hemifosita inferior de la vértebra netamente superior a la costilla, ¿ya? Coloquemos ahí entonces la costilla número 6. Ahora sí. Nos queda